Y estaremos en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 16. Y la palabra de Dios dice: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Oremos, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, gracias por esta palabra que usted ha puesto para que nosotros recibamos el día de hoy. Le pedimos, Padre, que nos perdone todas nuestras iniquidades, pecados, Padre, para poder recibir esta palabra, esta semilla en nuestro corazón. Padre, le pedimos también que cualquier distracción, cualquier cosa que nos quite esta atención de su palabra, Padre, sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Que usted mande sus ángeles a acampar alrededor de toda esta propiedad, Padre Santo. Que usted proteja esta propiedad, cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo, cada uno de los que nos están viendo a través del internet, Padre, a toda nuestra familia pastoral, Padre Santo, que aunque ellos no están aquí físicamente, Padre, ellos están con nosotros unidos de corazón, Padre Santo. Que usted los bendiga, que usted los cuide de regreso cuando regresen, Padre Santo, y que los dé ese descanso, Padre Santo. Y gracias nuevamente, Padre, por esta palabra que usted ha plantado y no solamente plantado, Padre Santo, pero que usted nos edifica, que usted, Padre Santo, nos hace crecer en su palabra, nos hace caminar junto a Jesús, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. Y el título del mensaje de hoy es: restaura el altar de Dios. Y en este versículo con el que empezamos, hermanos, podemos ver que se está hablando de una restauración del altar de Dios por parte de Manases. Y él es el rey de Judá en ese tiempo. Y Manases empezó a reinar cuando él tenía 12 años. Era muy joven. Y reinó por alrededor de 55 años. Entonces tuvo un buen tiempo reinando. Pero él hizo el mal ante los ojos de Dios, ante Jehová. Él empezó a imitar las costumbres abominables de ese tiempo. Fue muy perverso. De hecho, la Biblia lo categoriza, ¿verdad?, como uno de los reyes más perversos que hubo en Judá. Él levantó altares a otros pseudodioses que su padre Ezequías había derribado. O sea, su padre había reinado conforme Dios. Él le destruyó altares, destruyó la idolatría, hizo reformas, ¿verdad? Hizo lo bueno ante Dios. Y su hijo hizo totalmente lo opuesto, más que lo opuesto, porque fue perverso. Y así lo describe. Manasés profanó su idolatría en la casa de Dios. Él metió idolatría al templo de Dios. Él sacrificó a sus hijos a Moloc. Y Moloc es el que tenía las manos en fuego y los quemaban. Los hijos y ese era un sacrificio para ese Dios. Él practicó la adivinanza, hermanos, la hechicería. Estableció espiritualistas y adivinos. O sea, todo lo contrario a lo que Dios quiere y a lo que Dios nos manda. Y Manasés no solo pecó personalmente, hermanos, pero él llevó a Judá a abandonar las cosas de Dios. Imagínense, este rey no solamente hacía lo malo, pero se llevó a toda Judá para que hicieran también lo malo. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque a veces nosotros, a lo mejor sin darnos cuenta, hacemos lo mismo. Hacemos que otros pequen.
Entonces hay que tener atención con eso, ¿verdad? Porque a veces hacemos que otros tropiecen en su caminar con Jesús. Y entonces este rey desvió a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén para que hicieran, fíjense, mayores males que esas naciones, de otras naciones que Dios había exterminado frente a los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel sabían que por menos Dios exterminaba naciones. Y ahora ellos están haciendo aún peores cosas. Y aún así Dios tenía compasión de ellos. Tenía misericordia de ellos, hermanos. Y Manasés deshizo con su maldad, como dije, todo lo bueno que su papá había hecho. Pero después de un periodo de apostasía, o sea, de retirarse de Dios y de estar pecando constantemente, él se arrepintió y buscó a Dios. Y él restauró después el altar, como lo vimos en la escritura, y él ofreció sacrificios conforme a la ley de Dios. Entonces él hizo esa transformación, ¿verdad? Algo que nosotros podemos aprender, de que cuando pecamos, Dios es misericordioso y podemos transformar nuestras vidas. Entonces este pasaje, hermano, esta historia en la Biblia nos enseña sobre la importancia de la restauración, de nuestra restauración con Dios. Hay que restaurar nuestra relación con Dios y hay que mantener nuestro altar espiritual puro y agradable a Dios. A Él, solamente a Él, hermanos. La restauración y la renovación espiritual son temas muy fundamentales en la Biblia, porque nos ayudan a nuestro caminar, nos ayudan a decir, bueno, sí, pequé. Y hay a veces que las personas se quedan ahí por culpa o piensan que ya Dios no los va a perdonar. Entonces empiezan a seguir caminando en el pecado en vez de volverse a Dios, en vez de restaurarse ante Dios. Entonces la restauración espiritual, hermanos, es la restauración de la relación con Dios. Es recuperar los valores que Dios nos ha dado. Es el arrepentimiento de nuestros pecados. Y la renovación espiritual es un proceso para refrescar y revitalizar nuestra vida espiritual, llevándonos de regreso a la gracia de Dios. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros podamos reconocer cuando necesitamos restauración. Y la necesidad de restauración, hermanos, existe por el pecado. Porque ha dañado nuestras relaciones, ha dañado nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras comunidades también. Y a nosotros mismos, los individuos, separándonos del propósito de Dios. Cuando hay un pecado, caemos y nos saca del propósito de Dios, si nos quedamos ahí. El proceso de restauración busca reparar, busca transformar lo que se ha roto, permitiendo sanar, esa sanidad espiritual, esa sanidad emocional que muchos dicen, ¿verdad? Es otra vez regresar. Quizás no podamos borrar nosotros lo que nos han hecho, lo que hemos sentido, pero sí podemos sanar. Y sabemos que sanamos porque entonces ya, si recordamos lo que nos han hecho, ya no nos duele, ya lo dejamos, ya no nos hace daño. Eso es sanar, hermanos. Y Dios busca restaurarnos a cada uno de nosotros para que volvamos a su propósito y al plan que Él tiene para nuestras vidas, lo que implica dejar atrás el pecado. Pero tenemos que dejarlo, tenemos que hacer esa decisión para no regresar. Porque hay veces que pecamos con la misma cosa,
la misma piedra. Siempre va a haber situaciones difíciles, sí, hermanos. Pero ¿cómo o qué hacemos durante esas situaciones difíciles? Y hay que evaluar, hermanos, nuestras obsesiones y nuestra atención. Por ejemplo, ¿en qué estamos pensando constantemente? ¿Estamos pensando en Dios, las cosas de Dios, o en otras cosas? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? Porque aunque no lo digamos, sí pensamos mucho. Y un ídolo, hermanos, es algo que domina nuestra mente, nuestros pensamientos, y que estamos buscando constantemente. Quizás no es una figurita, quizás no es, pero es algo más. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando todos los días, constantemente? Podemos decir que estamos pensando con los ojos abiertos. Quizás estamos pensando en una promoción todo el tiempo en nuestro trabajo. A lo mejor en una relación, en el otro, ¿verdad? Sí, el novio o novia, o en una compra que quieres hacer y estás constantemente pensando en eso, en vez de estar pensando cuál es la voluntad de Dios. Y esos pensamientos, hermanos, se vuelven un ídolo. ¿Y a qué dedicamos nuestro tiempo también? Ese es otra pregunta. Cada uno de nosotros podemos decir o contestar eso. ¿Cómo paso yo mi tiempo? Mis 24 horas al día que tengo, que Dios me ha dado. Porque eso puede indicar, hermanos, qué valoramos. Eso, hermanos, si evaluamos, podemos ver cuánto tiempo le damos a Dios y cuánto tiempo le damos a todo lo demás. Y no estoy diciendo que lo demás no es importante, pero a Dios siempre hay que darle lo primero, siempre que hay que darle todo lo de nosotros, porque si le damos a Él, todo lo demás se va a poner en orden. Pero si sacamos ese orden, ahí es donde tenemos problemas. Ahí es donde quizás ya ponemos a nuestro esposo antes de Dios, o nuestra familia, nuestros hijos arriba de Dios. A lo mejor también el servicio puede ser antes de Dios. Entonces, ¿por qué o en qué estamos ocupando nuestro tiempo, hermanos? Si el tiempo lo estamos dedicando mucho al trabajo o nos consume el trabajo de más, a quizás las redes sociales hoy en día, que todos tienen redes sociales, una u otra o múltiples, o quizás tenemos pasatiempos que estamos poniendo antes de Dios. Y esto desplaza el tiempo que debemos de pasar con Dios, hermano. Y eso, hermanos, es un ídolo también. Entonces vemos que el ídolo no es nada más una figurita. Puede ser en nuestro pensamiento, en lo que estamos haciendo. Porque muchas veces pensamos un ídolo es nada más algo físico que podemos ver. Pero no, hermanos. Es todo aquel que estamos poniendo nuestra mirada, nuestro tiempo, nuestro ser antes de Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a que nuestro altar a Dios se empiece a destruir. Porque entonces ya no pasamos tiempo con Dios. Ya estamos trayendo todos esos ídolos invisibles, podremos decir, ahí. Y cuando hacemos esto, hermanos, hay que reconocer nuestro pecado. Porque es importante comprender y aceptar que hemos desobedecido a Dios, que hemos desobedecido sus mandamientos.
lo que nos ha dejado en su palabra. Y todos pecamos, hermanos, todos, cada día pecamos, cada día le fallamos a Dios. Y eso puede ser por medio de un acto, por una palabra que digamos, un pensamiento o una actitud. Porque a veces decimos, pues yo no hice nada el día de hoy, pero sí lo pensamos. O bueno, pues yo no hice esto, pero le decía el mal a alguien. O di falso testimonio. Entonces, la mente, hermanos, eso también tenemos que controlar. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo nos estamos portando cuando no nos ven? Porque es muy fácil cuando estamos entre hermanos, los cristianos, ¿verdad? Porque sabemos cómo actuar, sabemos cómo hablar el lenguaje cristiano. Pero afuera, donde no nos ven nuestros hermanos, Dios nos ve, donde sea que vayamos, hermano. Entonces no podemos decir que no pecamos. Y hay que evitar, hermano, las excusas, las justificaciones que nos impiden aceptar que hemos pecado. Porque a veces decimos, no, yo no peco, yo no he pecado, ¿verdad? Pero no, eso no está bien. Claro que es que hemos pecado y pecamos todos los días. Porque si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Nos dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí en este versículo, hermanos, nos enseña que hay que entregarle a Dios todo lo que nos atormenta, y confesar todo lo que conocemos que hemos hecho en contra de sus mandamientos y también pedirle que nos revele por medio del Espíritu Santo esos actos o pensamientos quizás que no hemos reconocido que son pecado. O sea, esos que debemos reconocer. Entonces, cuando decimos no he pecado, ahí es donde hay que pedirle al Espíritu Santo que me diga en qué he pecado. Porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores, que le fallamos constantemente a Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 de ese mismo versículo dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces ahí Él nos está diciendo que pecamos constantemente. Entonces, si decimos que no pecamos, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Y eso no es, porque Él no es un mentiroso, Él es un Dios verdadero. Entonces, reconocer, hermanos, y confesar nuestros pecados ayuda a sacar del corazón lo que nos atormenta, lo que nos roba la paz, porque a veces sabemos que hicimos mal, pero no queremos admitirlo. No queremos decir, no queremos ir a Dios a pedirle perdón, como si nosotros pensáramos que pudiéramos ocultar eso a Dios. Y no lo podemos. Él ya sabe lo que hicimos. Nosotros mismos nos estamos haciendo ese daño. Nosotros mismos estamos reteniendo todo eso que no debemos. Todo eso que debemos soltarle a Él, pidiéndole perdón, para que haya una liberación, una libertad a Él. Y después, hermanos, de confesar nuestros pecados, viene el arrepentimiento y volver a Dios. Y aquí, hermanos, el arrepentimiento es donde fallamos muchas veces. ¿Por qué? Porque volvemos. En el versículo en la ocasión del arrepentimiento de Mananés, fue la aflicción, hermanos,
que le sobrevino a él, para que él se arrepintiera. Dios trajo un enemigo extranjero contra él. O sea, trajo al rey de Asiria para que se lo llevaran. Le pusieron cadenas y se lo llevaron. Dios permitió eso, que otra nación los invadiera. Y mientras él estaba encarcelado, hermanos, Mananés tuvo mucho tiempo para pensar. Estás en la cárcel, ¿verdad? No tienes comunidades, no tienes nada. Entonces ahí hay que meditó, ¿verdad? Pensó todo lo que había hecho, quizás todos los años. Y después de todo este tiempo que estuvo en la cárcel, él acabó aceptando y convenciéndose que Jehová era el único Dios vivo y verdadero. En la aflicción, hermanos. Y muchas veces así somos nosotros. En la aflicción es cuando volteamos a ver a Dios. O volteamos a ver a Dios o nos separamos completamente más de Dios. Mananés regresó su mirada a Dios. Y Mananés apeló a Dios como su Dios. Ahora él decía mi Dios. Él estaba proclamando que era su Dios. Y él ahora renunció, hermanos, a los otros dioses y renunció a su idolatría. Aquí vemos un arrepentimiento de su parte, porque hizo lo opuesto. Si vamos a Hechos 3, capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, nos dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí hay 4 cosas, hermanos, en este versículo que nos dice. La primera, arrepentirse. Y esto viene del griego metaneo, que significa cambiar de mente, que es no solo lamentarse por el mal que uno hizo, sino es un cambio completo de pensamiento y de corazón. O sea, ahí debe de haber una transformación. Es un cambio de dirección de vida. Entonces, si yo voy y peco, si yo me arrepiento, volteo y ya no voy al mismo lugar. Aun cuando se me presente la misma situación, yo ya no hago lo que hacía antes. Ya no peco como antes. Es un acto interior, hermanos, que reconocemos el pecado, pero nos alejamos del pecado. Sabemos que está el pecado ahí, pero no vamos hacia el pecado. Ahora sí ya lo podemos evitar, ya sabemos cómo actuar en esas situaciones. Pero debe de hacer un acto genuino de corazón, de querer ya no hacer los mismos errores de antes, hermanos. También nos dice convertidos, y eso significa volverse a Dios. Entonces, si nos volvemos a Dios, ya no hacemos lo que es contra de Dios. Ya hacemos las cosas de Dios y lo que Él quiere para nosotros. También dice para que vuestros pecados sean borrados, limpiados. O sea, Él borra nuestros pecados a través del arrepentimiento. Y dice para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto significa un respiro, un tiempo de descanso. Esto puede decir una libertad. Nos arrepentimos, ya no vivimos con esa condenación de nuestro pecado. Ya no estamos constantemente pensando en lo malo que hicimos, en nuestra historia pasada. Él ya nos está dando ese tiempo de descanso. Y aquí también es de que viene directamente de Dios.
no viene de nosotros. Él es el que nos está dando ese descanso. Él es el que nos está dando ese perdón. Entonces, en este versículo, hermanos, es una invitación a la restauración, pero nos tenemos que humillar, nos tenemos que reconocer nuestros errores y volvernos a Dios. Él no solo nos perdona nuestro pasado, pero Él también nos llena nuestro presente con su amor y nos da ese fruto renovado en su presencia. Somos renovados, hermanos. Y también la importancia del perdón es otro paso. ¿Por qué? Porque la restauración implica perdonar a quienes nos han causado heridas. Y eso a veces es difícil, porque a veces, como dicen, nos saben dónde nos duele, ¿verdad? Y hay a veces situaciones que no son tan fáciles de perdonar. Pero ahí es donde tenemos que venir ante Dios y venir ante Él diciéndole, ser sincero y decirle: Dios, yo no puedo perdonar, no puedo soltar esta carga. Ayúdame a soltarla. Porque no te agrada que yo la siga deteniendo, no te agrada que yo siga con este rencor o con esta ira, con condenando al que me ofendió. Hay que sincerarnos con Dios. Él sabe, pero si le decimos y lo dejamos, nos quita esa carga. Y al igual que Mananés, él se arrepintió de todo lo malo, hermanos, y regresó a Dios. Yo no sé cuál es la historia de cada uno, yo no sé los pecados de cada uno. Sé que cada uno tiene una historia y unos pecados. Pero si regresamos a Dios, si volvemos a Dios, Él nos perdona. Si vamos a Isaías 43, 25, nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Dios nos dice que Él no se va a acordar de nuestros pecados. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros seguimos en el pasado? ¿Por qué nosotros seguimos recordando nuestros pecados de ayer, nuestros pecados de hace un año? Él ya nos dijo aquí que Él no se va a acordar. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque esos recuerdos nos hacen volver a caer. Porque el enemigo, eso es lo que quiere. Que nos sintiéramos condenados. Nos dice: tú no eres un hijo de Dios. Mira lo que hiciste. Mira lo que estás haciendo. Pero aquí este versículo nos dice que Dios va a borrar nuestras rebeliones. Está borrando nuestras rebeliones. Entonces, hermano, hay que perdonar. Dios nos perdonó a través de Jesucristo. Porque si no perdonamos, hermanos, la única persona que se está dañando es uno mismo. Porque nos estamos envenenando de todo lo malo, de todos esos sentimientos que no le agradan a Dios. Porque no nos estamos llenando de amor, nos estamos llenando de amargura, de resentimiento, de enojo. O sea, todo lo contrario a lo que a los frutos del Espíritu Santo. Y estamos contaminando el altar de Dios, que lo debemos de tener adentro, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Colosenses 3, versículo 13. Nos dice: sufriéndonos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí nos está diciendo: Cristo nos perdonó, así es como nosotros tenemos que perdonar. Pero a veces se nos olvida eso y a veces pensamos que nosotros podemos más,
que a veces yo decido no perdonar. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no perdonar? Si Cristo, nuestro Dios, nos perdonó, ¿estamos diciendo que nosotros somos más grandes que Dios cuando decimos no voy a perdonar? Eso es lo que estamos diciendo. Porque en este versículo nos está dando instrucciones de que hay que perdonar así como Él nos perdonó a través de Jesucristo. Porque sin el perdón, hermanos, sin aceptar o dar ese perdón, hermano, no podemos restaurar el altar. Entonces ya sabemos todo lo que nos causa, todo lo que tenemos en nuestras vidas. Pero si hacemos eso, hermanos, podemos restaurar el altar que tenemos. En el tiempo del Antiguo Testamento no era como antes, las iglesias no eran como antes. Estaban divididas en tres partes. Estaba lo que se considera el patio primero, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Hay a veces que nada más hay personas que nada más podían llegar hasta el patio, si es que los dejaban entrar. Y luego hay otros que podían llegar al lugar santo. Pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y ese sumo sacerdote se tenía que preparar un año de oración, un año de purificación. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba la presencia de Dios, en ese lugar. Entonces cuando él entraba, le ponían una campanita en su pie con un cordón. Entonces él entraba y hacía, ¿verdad? Hablaba con Dios, hacía todo lo que tenía que hacer, y los de afuera siempre estaban atentos a que esa campanita sonara, porque si no sonaba, quería decir que había muerto. ¿Qué quiere decir? Que él no estaba limpio, que él no estaba purificado, que había algo en él y Dios lo exhumó. Entonces imagínense, hermanos, ahorita en día ese es el altar. Ahorita ya no tenemos ese altar. Gracias a Jesucristo que quitó ese velo, quitó esas barreras, esas separaciones. Pero ahora, hermanos, estamos contaminando nuestro corazón. Estamos contaminando. Hay foros ahora en día. Hay escenarios en las iglesias. Hay lo que decimos santuarios. Ahora Dios, si venimos no limpios o con pecado, Dios no nos morimos al instante físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Y hay que tener mucho cuidado cuando nos paramos aquí, hermanos. El grupo de alabanza, o sea, quizás no sea un altar como antes, pero sigue siendo un lugar santísimo para Dios, porque aquí es donde cae la presencia de Dios, pero cae en todo este lugar, no nada más en esta área. O sea, cae para cada uno de los que queramos. Entonces, si no lo adoramos, hermanos, si no estamos constantemente buscándolo, no va a caer la gracia de Dios, porque no lo estamos buscando de corazón. Entonces hay que reconstruir nuestro corazón muchas veces. Hay que ver por qué es que no estamos buscando a Dios. ¿Por qué no queremos restaurar nuestro corazón, nuestro altar a Él? El Espíritu Santo está en nosotros, pero no se mueve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está evitando eso? Y Mananés supo o sabía después de todo, o sea, reconoció que él que había dañado el altar de Dios. ¿Y qué es lo que hizo él? Porque que él metió a idolatría en la casa de Dios.
al lugar santísimo de Dios en el templo. Y él sabía que se tenía que reparar antes de volverlo a usar para Dios. Tenía que purificarse todo ese altar, tenía que limpiarse completamente para que Dios bajara su presencia ahí. Entonces hay que reparar lo que hemos dañado, hermanos, en nuestro corazón. Y este acto es de adoración, es adorar a Dios, es decirle lo grande que Él es, no lo que Él ha hecho por nosotros, no. Hay que adorarlo a Él por quien Él es, no por lo que hace por nosotros. Y esto fue muy importante en la vida de Mananeses, porque en lugar de adorar a los otros falsos dioses, él empezó a adorar al verdadero Dios que había, y cambió su corazón. Ya había esa transformación, y ahí vemos que hay un arrepentimiento genuino, porque él ya sabía en qué había pecado, pero él transformó, él está haciendo totalmente lo opuesto para restaurar el altar. Él ya no estaba otra vez con los ídolos falsos, no, él ahora estaba adorando a nuestro Dios todopoderoso. Hay que renovar el tiempo que tenemos a solas con Dios, y es muy importante, hermanos, porque hay que dedicar ese tiempo específico. Todos los días debemos orar, a todos tiempos, pero hay que tener ese tiempo especialmente para Él. Hay que tener quizás en la mañana o en la noche, ustedes decidan, pero tiempo a solas con Él. Es bueno que nos congreguemos aquí, hermanos, pero en nuestras casas hay que tener ese tiempo a solas con Él. No nada más en grupo. En grupos es también importante, pero hay que tener ese espacio donde leemos la Biblia a solas, quizás. A estar meditando en la palabra de Dios, a que la palabra de Dios nos edifique en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso está restaurando, nos está restaurando, hermanos. Entonces, Mananés restauró algo físico, el templo, el altar, pero nosotros estamos restaurando nuestro corazón a Dios, donde habita el Espíritu Santo, donde dejamos que el Espíritu Santo sea el que actúe, el que nos guíe en vez de nosotros. Quizás también hay que restaurar, hermanos, el altar familiar, que les decía, nuestras relaciones con nuestra familia. Quizás hemos pecado en contra de ellos, hemos dividido la familia. La familia es muy importante para Dios y lo vemos desde el principio. Entonces hay que adorar, hay que valorar a nuestra familia. Hay que pasar tiempo en oración con ellos. Hay que enseñarle a los niños chicos a instruirlos en la palabra de Dios para que adoren a Dios. Hay que enseñarles a adorar a Dios y a respetar los asuntos de Dios. Y hay que también, hermanos, ofrecer sacrificios agradables a Dios. Mananés reparó el altar, también empezó a ofrecer sacrificios de comunión y alabanza. Antes se ofrecía sacrificios por el pecado. Ahora él empezó a ofrecer sacrificios de gratitud. Cambió los sacrificios. Y eso es algo que debemos hacer nosotros. Traerle lo bueno a Dios, no solamente todo lo malo que hemos hecho. Hay que decirle, Dios, gracias por esto. ¿Por qué? Porque eso demuestra un cambio profundo con nuestra relación con Él. Al igual que Mananés recibió el perdón de Dios, nuestra respuesta, hermanos, debe de ser con gratitud y alabanza. Las ofrendas que él dice aquí de paz son esas reconciliaciones con Dios, esas alabanzas que le damos a Dios, que debemos de darle a Dios. En este tiempo ya no hay sacrificios de animales, ya son otro tipo.
¿qué es lo que le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Nuestros talentos? ¿Nuestro tiempo? ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios? ¿O no le estamos dando nada? Debemos de darle esas ofrendas de paz. Y es bueno pensar y analizar qué es lo que yo estoy dándole, porque Él me da mucho. ¿Qué le estoy regresando? ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta y Él nos quiere, hermano. Él tiene misericordia de nosotros. Aun cuando le fallamos, Él aún nos da más de lo que nosotros a veces pedimos, ¿verdad? Pero hay que darle esos frutos del corazón. Hay que limpiarnos, hay que restaurarnos para Él. No para mi esposo o la esposa, no, para Él. Así que, y nos dice en Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16. Así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Dice sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Así es como nosotros debemos de ser, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que renovar esa adoración y ese servicio a Dios. Porque si hemos abandonado nuestra adoración a Dios, hermano, hay que regresar. Hay que volver, hay que comprometernos otra vez con Él. Adorarlo con todo nuestro corazón y nuestra mente. ¿Y cómo? Es recuperar ese asombro, es recuperar, como el rey David, hermanos, la adoración debe de ser una expresión sincera. ¿Cómo estoy yo adorando a Dios? Y no es solamente alabanzas, hermanos, es con mi vida, es como estoy actuando. ¿Qué estoy haciendo yo que diga estoy adorando a Dios? Sin alabanzas, sin cánticos. ¿Qué estoy haciendo en su obra, en su ministerio? Hay que practicar la acción de gracias. ¿Por qué? Porque la renovación de adoración comienza con un corazón agradecido por la vida. Es estar agradecidos porque Dios nos dio un día más, porque Dios nos levantó de la cama, porque hay muchos que no se levantan de la cama, que están postrados en camas enfermos, pero nosotros nos ha dado esa oportunidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le agradecemos cuando nos levantamos? ¿Nos agradecemos cuando nos vamos a dormir? Gracias Dios por este día. Y hay que buscar la presencia de Dios. Hay que reunirnos también con nuestros hermanos en la fe. Y hay que adorar, hay que en comunidad, juntos. Porque hay tiempo donde hay que buscar a Dios o solas, y hay tiempo donde todos nosotros debemos de venir a adorar a Dios. Y permitir que Dios que cambie nos transforme nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al entrar a su presencia nos estamos enfocando en Él. Estamos dando el lugar a Él solamente. Estamos quitando toda distracción. Y Él es el que recibe todo. Toda la honra, toda la gloria, hermanos. En vez de recibirla nosotros o quererla nosotros, le estamos dando el lugar a Dios. Y hay que adorar a todo momento, desde que nos despertamos, hermano. Y no tiene que ser una oración larga, no. Pero es nada más reconocer que Él está con nosotros en cada minuto de nuestra vida. Al comer, al empezar nuestro trabajo, al terminar nuestro trabajo, al llegar a casa. Decirle gracias, Padre.
porque hasta aquí me ha traído, porque hasta aquí me ha permitido llegar, porque no sabemos hasta qué día vamos a vivir. Entonces hay que darles adorarlo en todo tiempo. Que se demuestre que Dios es el número uno para nosotros. No nada más de labios, que se demuestre con lo que hacemos, con lo que pensamos, hermanos. Y hay que servir con ese espíritu ferviente, con esa pasión, con esa entrega, no solamente por compromiso, no solamente porque yo quiero recibir un certificado de reconocimiento, no solamente porque quiero que todos vean que estoy trabajando para el Señor. No, hermanos, hay que servir con el corazón, nos vean o no nos vean, nos den ese reconocimiento o no nos vean ese reconocimiento, hermanos. No lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo para Dios. Él es el que ve, Él es el que sabe si lo que hacemos es una carga o lo estamos haciendo de corazón. Él es el que ve si realmente le estamos sirviendo a Él o le estamos sirviendo al hombre. Hay que tener ese espíritu, hermanos, de querer servirle a Él. Y hay que tener esa mente renovada, hermanos. Hay que cambiar esa mentalidad que tenemos muchas veces, que nos ayuda a entender el propósito de Dios en nuestra vida. Porque si no lo entendemos, vamos a ir toda nuestra vida caminando sin saber a dónde vamos, sin saber para qué vamos para allá. Pero si sabemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida, nos enfocamos, sabemos lo que debemos de hacer, sabemos cuando nos estamos alejando de ese propósito, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo cuando nos alejamos? Hay que regresar. Entonces, hay que trabajar en nuestra mente, hermanos. Hay que analizar lo que está en nuestra mente. Y la adoración y el servicio, hermano, no son dos cosas diferentes. Es lo mismo, hermano. Porque una adoración genuina lleva un servicio desinteresado. Porque si estamos adorando a Dios, nuestro servicio a Él va a ser de corazón. Porque lo estamos poniendo a Él, estamos haciéndolo para Él solamente. A través de nuestras acciones son para Él. Entonces hay que tener esa adoración y hay que tener ese servicio, hermanos. Y hay que continuar después de que ya estamos restaurados, con nuestra vida restaurada, con ese altar, ya que está limpio, ya que está purificado, hay que mantenerlo así, hermanos. Hay que abrir más los ojos espirituales para ver que no se vuelva a contaminar, para que la presencia de Dios siempre esté con nosotros, para que no entre esa idolatría, esos ídolos o ese pecado de nuevo a nuestras vidas. Entonces hay que buscarlo, hay que humillarnos ante Dios, hermanos, porque todo proviene de Él, porque hay que despojarnos del ego muchas veces, porque eso ya no es parte de nosotros, lo tenemos que dejar. Hay que servir a los demás, hermanos, y hay que ser constantes, no nada más cuando quiero, cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas. Es constante, es siempre. Es aunque no tenga energías, es aunque no tenga el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que valorar porque no tenemos tiempo. ¿Qué estamos poniendo antes? Es no desmayar en el servicio. Es tener ese esfuerzo para hacer las cosas de Dios y entregarnos completamente a Él. Aun cuando creemos que tenemos buenas excusas, no dejan de ser excusas, hermanos. ¿Verdad? Porque alguien más puede decir, pues yo tengo esto, yo estoy pasando por esto. Entonces, no dejan de ser excusas, hermanos. Entonces, hay que servirle con un corazón sincero,
y Él nos honra, Él nos bendice, hermanos, y Él nos recompensa si tenemos esa devoción genuina. Entonces, hay que mantener esa comunión con Dios, hermanos. Hay que buscarlo, hay que orar constantemente, hay que leer la Biblia, hay que darle alabanza y adoración. También hay que cantarle, también hay que darles esos cánticos, hermanos. Todo eso nos ayuda a mantener ese altar restaurado, esa vida después de la restauración. ¿Por qué? Porque estamos ya haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ya estamos de nuevo obedeciéndolo, cumpliendo con sus mandamientos. Entonces hay que hacer ese esfuerzo, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está con nosotros, aun cuando no la merecemos. Y eso es lo que nos dice la historia de Manasés. Porque nosotros podemos decir, él no se merecía el perdón de Dios, todo lo que hizo. Pero aún ahí Dios dijo, te perdono. Entonces podemos ver, hermanos, que no hay algo que el pecado, ¿verdad?, que Él no nos pueda perdonar. Pero hay que venir arrepentidos. Hay que venir y cambiar nuestra vida. Dejar que nuestra vida sea transformada. Hay que actuar con amabilidad, con compasión, hermanos, con los demás. Hay que mostrar humildad y reconocer que nos faltan muchas cosas. Y hay que dejar al lado el control. Ese control que decimos, yo puedo. Quizás dices, yo puedo restaurar mi corazón. No, hermanos. Dios es el que puede. Y nosotros lo dejamos. Esa decisión sí podemos hacer, si lo dejamos o no lo dejamos. Y les animo a dejarlos. Porque Él lo va a restaurar de una manera que nosotros no podemos. Lo va a limpiar de una manera que nosotros no podemos. Hay que dejar que Dios actúe, hermanos. Pero hay que limpiar esos altares en nuestros corazones. Esos altares espirituales que tenemos. Y lo voy a invitar que se ponga de pie, hermanos, para terminar. Entonces hay que soltar nuestras necesidades. Hay que soltar lo que tenemos nosotros en nuestros corazones. La restauración, hermanos, de altar de Dios es un llamado a renovar nuestra relación con Él. Y cada uno de nosotros nos podemos analizar cuál es nuestra relación con Él. ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué nos falta dejar? Para poder mantener un corazón puro, un corazón que le agrade a Dios. Al igual que Mananés, hermanos, podemos experimentar esa restauración, esa renovación espiritual cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios. Y los invito a arrepentirnos y a volver a Dios. Porque esta historia de Mananés es una prueba de arrepentimiento, hermano, de un arrepentimiento sincero, como el que debemos de tener nosotros, y una restauración completa. Porque cuando un corazón se humilla ante Dios, hermanos, Dios lo acepta. Dios le borra sus pecados y transforma su vida. Hay que adorar a Dios por quien Él es. No solamente en nuestras situaciones difíciles, pero en todo tiempo, en las buenas, en las buenas y en las malas. Para poderles servir de corazón, hermanos. Y espero que esta historia de Mananés nos inspire y sea un ejemplo para nosotros, hermanos, de cómo restaurar el altar de Dios y aplicarlo a nosotros. Quizás sí sea en el Antiguo Testamento, pero aplica a estos días también. Porque cada uno de nosotros pasamos por situaciones, pasamos por dificultades
y necesitamos restauración. Y cuando Dios nos restaura, entonces podemos ahora sí hacer lo que es su voluntad, su propósito. Pero hay que dejar que Dios nos restaure, hermanos. Y vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, gracias por su palabra el día de hoy. Gracias, Padre, por decirnos, Padre, por recordarnos esta historia de Mananés, Padre, que nos enseña que si nos arrepentimos, que si nos volvemos a usted, Padre, usted está ahí esperándonos y usted nos perdona, Padre Santo. Gracias, Padre, porque usted nos ha traído hasta aquí, nos ha sostenido hasta aquí, porque usted no nos abandona, Padre Santo. Aun cuando le fallamos día tras día, Padre Santo, usted está esperándonos, está queriendo que nosotros regresemos a usted. Gracias, Padre, por la enseñanza de la restauración. Y gracias, Padre, porque usted es el Dios todopoderoso y no hay nadie como usted, Padre. Le pedimos, Padre, que usted nos siga santificando, que usted nos siga limpiando, Padre, y que si hay algún pecado, si hay alguna cosa que haya dañado su altar, Padre Santo, que usted nos los demuestre para que podamos venir, pedirle perdón, Padre, dejar que usted nos restaure y poder caminar, seguir caminando con Jesucristo para cumplir su voluntad y su propósito en nuestra vida, Padre. Que esta palabra se quede en nuestro corazón, Padre, que nos siga edificando día tras día para mejorar, porque queremos mejorar para usted, Padre Santo, porque somos sus hijos. En el nombre de Jesús.